por ahí les va a aparecer, a lo mejor a algunos les va a aparecer un botón donde les avisa que está grabando la sesión y por favor solo denle en entendido o aceptar o activar, ¿verdad? Porque se van a estar grabando estas sesiones para poder registrarlas y tener a la mano cualquier repaso o alguna de las sesiones que se deseen ver en cualquier momento. Bueno, excelente. Gracias, licenciada. Buenas noches. No sé si me están escuchando bien. ¿Me escuchan Sí, bien? Lick, perfectamente, Ok, perfectamente. perfecto. Bueno, listo. Bueno, en primer lugar, sean bienvenidos. Estamos muy emocionados, como les escribí hoy en la tarde, de, eh, de dar seguimiento a este tema que a mí en lo personal me fascina. La gestión de talento humano es un tema que me apasiona, me encanta y me gusta platicarlo. Básicamente, lo que vamos a hacer durante estas sesiones es platicar un tema que es un tema relacionado a todo lo que hacemos en la vida diaria, ya sea en empresas, ya sea en emprendimientos, en nuestra vida diaria, inclusive hasta en iglesias se aplica este tema. Entonces, es fundamental verlo de esa perspectiva y en lo personal lo que busco, uno de mis objetivos personales es darles formación, darles formación. Muchas veces les dije a mis alumnos de maestría, lo más importante de esto es la formación que la información. Ujú. Ok, bueno, voy a subirle un poquito el volumen. Ahí le subí un poquito el volumen para a ver si se escucha. Entonces, les decía que es fundamental la formación que la información. Hoy día ustedes o cualquiera de nosotros tenemos una duda sobre un tema y vamos a Mr. Google y ahí tenemos la información. Ahí la información está a flor de piel, como decimos. Entonces, lo que queda entonces es hacerlo en base a la formación que Nos trajo ¿verdad? Entonces, eso es lo importante que vamos a platicar. Bueno, para ir entrando en materia, yo tengo una presentación que voy a ir presentando, valga la redundancia, porque me interesa que también se genere esto, se muestre, ¿verdad? En esta presentación. Si a futuro alguien quiere esta presentación, me escribe a mi correo electrónico y con gusto se la voy a entregar, ¿verdad? Yo soy partidario, aunque a mí me haya costado mucho hacerla, pero soy partidario de que el conocimiento es gratis y por lo tanto es bueno compartirlo. Bueno, entonces iniciamos en materia, por ahí me presentaron. Había un famoso pensador norteamericano que se llamaba Stephen Covey, que lastimosamente ya murió Stephen, y él decía en un famoso libro que por cierto se lo voy a enviar, es parte de los libros que les voy a enviar, eh, él decía que él escribió un libro que se llamaba Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y uno de esos hábitos se llamaba afilar la sierra. En buen hondureño sería afilar el machete. Lo que estamos haciendo hoy día aquí, estimados, es afilar el machete. Afilar el machete. ¿Y qué es eso? Muchas veces pasamos bregando diariamente todo un año, varios años en nuestro trabajo y no miramos nada más. Solo trabajo, trabajo, vida diaria, presiones, etcétera. Y no tenemos tiempo de leer algún libro, no tenemos tiempo de compartir con compañeros, no tenemos tiempo de formarnos. Y eso hoy día es fundamental. Hoy día es fundamental. Entonces, lo que estamos haciendo hoy es precisamente lo que decía Stephen Covey. Si él, junto a una compañía, eh, ¿cómo se llama?, de libros y también de planificadores, formó una famosa compañía que se llamó en algún momento Franklin Covey, ¿verdad? Pero él se llamaba Stephen Covey. O sea, claro, para que no se confunda. Me interesa mucho que quede claro el contenido temático que vamos a platicar. ¿Por qué? Porque esto va a ser, lo que les explico, esta es una maestría
es una maestría que se ve en 6 meses y nosotros lo vamos a platicar en 6 sesiones. Por lo tanto, vamos a necesitar mucho aprendizaje acelerado y eso va a depender de ustedes, estimados. Va a depender meramente de ustedes, de la información que yo les envíe. Si dentro de la información que yo les envío generan dudas, preguntas, consultas, pues va a ser parte de mi compromiso que les estoy dando a cada uno. Por eso era el contenido, por eso es que este diplomado lo hicimos con cupo limitado, porque cada uno de ustedes, y eso va a quedar a su gusto, va a recibir un coaching ejecutivo. Es decir, en horas de trabajo, en horas que ustedes me quieran hacer alguna pregunta o quieran platicar sobre un tema, vamos a poder hacerlo como coaching ejecutivo. Eso lo vamos, es parte de las cuestiones que hemos prometido en este certificado. También el tema de los libros, ¿verdad? La asesoría y consultoría en el tema de recursos humanos, ¿verdad? Que siempre es importante. Eso. Yo sé que parte de las dinámicas que a veces se tienen es la presentación, pero aquí yo quiero cortar un poquito de eso por temas de tiempo, pero sí le quiero dar el paso por lo menos a una o dos personas que si quisieran presentarse, que me den su nombre, a la empresa que trabajan y las expectativas que puedan tener del certificado. Insisto, por temas de tiempo, no, esto, por ejemplo, cuando yo doy la clase de maestría, son 4 horas al día que doy la maestría. Entonces, me da tiempo para poder hacer esa dinámica de presentación, pero nosotros ahorita solo vamos a tener 1 hora y media. Entonces, el tiempo es corto. Pero, insisto, le voy a dejar a dos personas que si gustan puedan o quieran presentarse su nombre, para qué empresa laboran y cuál es la expectativa que tienen del certificado. Vamos a ver quién se anima. Noches. ¿Ok? Buenas noches. ¿Me escuchan? Bueno, Sí. sí, claro, claro, ¿Me claro. escuchan? Ok. Sí, Bueno, mi nombre es Milagro Matthew, trabajo para Banco del País hace 18 años bien, y actualmente igual lidero equipo desde hace también un buen tiempo y pues nunca está de más el conocimiento y la experiencia, ¿verdad? De personas como usted y pues mi expectativa es aprender y sacarle el máximo provecho a estas capacitaciones o este taller que tengamos. excelente, muy bien, estimadísima, muy bien. Ahí creo que Javier tiene levantada la mano. A ver, Javier, Muy buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Javier Castillo. Yo trabajo para Premio Comercial y su marca Canela y Trigo. Y muy bien, ya tengo más de 3 años trabajando en la empresa. Y es para mí, este tipo de capacitaciones me motivan mucho, me alegran mucho. así Y es. quiero compartir todo lo que ustedes. Buenas noches. Excelente, Javier. Bueno, muy amables. No sé, le voy a dejar tiempo a una persona más. A ver, ¿quién más se anima? Dije dos, pero vamos a hacer tres. A ver, ¿quién más? Alfredo. Muy bien, Alfredo, licenciado Guzmán, desde Tegucigalpa. Mucho gusto. Igualmente, Billy, mucho gusto y buenas noches a todos y a todas para ser inclusivo. Alfredo Guzmán, para servirles, del grupo ABC. Este es una corporación de varios medios de comunicación. Allí vamos a irnos conversando para ir despejando la incógnita. En un primer momento, muy agradecido con la oportunidad, Magíster Juan Maradiaga, muchísimas gracias porque nos permite, hombre, aprendizajes significativos y sacarle pues el mayor provecho no solamente a lo estrictamente académico, intelectual, sino al valor humano que tiene precisamente la gestión del talento de los seres humanos, de las personas con las cuales empujamos empresas, proyectos y qué sé yo, anhelos de vida. Buenas noches y gracias por la oportunidad, Milik. Excelente, licenciado Guzmán, un placer. Para hacerle un poquito de publicidad, porque él me hace publicidad también a mí todos los días. Él trabaja para el grupo ABC, que es Abriendo Brecha de Tegucigalpa, ¿verdad?
por ahí, como él dice, vamos a ir poco a poco interactuando, que nos conozcamos cada uno de nosotros. Por cierto, voy a hacer un grupo de WhatsApp para que estemos también en comunicación por esa vía. Yo sé que a veces los grupos se distorsionan un poco porque se dicen otras cosas que no, pero vamos a poner ciertas reglas. Lo importante es que si alguien tiene alguna duda y que le puede servir al resto del equipo, de acuerdo a la respuesta y de acuerdo a la solución, pues que nos pueda servir a todos. Entonces, pero bueno, les decía que vamos a platicar, gracias a todos, ¿verdad? Ahí me disculpan los demás que no tuvimos el tiempo de hacerlo, lo vamos a ir haciendo poco a poco, pero para los que hicieron la intervención, muy amables, muchas gracias. Bueno, vamos a platicar un poco de este contenido temático. ¿Qué vamos a platicar? Así, rapidito. Primero, vamos a hablar acerca de la gestión y la administración y administración estratégica de talento humano. Muy importante. Una de las cosas que ha ayudado mucho en los últimos tiempos es agregarle esa palabra estratégica, ¿verdad? A la parte de gestión de talento humano, porque hace 25 años, y yo soy muy de platicar eso, de las experiencias que ha existido, especialmente en Honduras y en Latinoamérica. Hace 25 años todavía muchas empresas hablaban del departamento de personal. Los expertos dicen de que si hoy día, bueno, de hecho, muchos departamentos de gestión de talento humano, de capital humano, están volviéndose a llamar departamento de personas, no departamento de personal, imagínense, ¿verdad? Entonces, pero hace 25 años era normal que existiera el departamento de personal, así se llamaba. Pero con el transcurso del tiempo, así como fueron evolucionando las empresas a la par también iba evolucionando el departamento de recursos humanos, departamento de personal, después se llamó departamento de recursos humanos, hasta lo que conocemos como capital humano, gestión de talento humano, etcétera. Entonces, pero ahí hay una base significativa, que es la gestión y la administración del talento humano. Eso por ahí lo vamos a platicar. ¿Qué factores intervienen para que exista una excelente planificación de recursos humanos? ¿Cómo podemos hacer? ¿Dónde inicia esa planificación estratégica? Porque miren, algo que es fundamental en esto, una empresa no puede tener una estrategia empresarial y la estrategia de gestión de talento humano o de recursos humanos por otro lado. Y créanme, los estimados, en mi experiencia, hay muchas empresas que así están. Las directrices empresariales, la estrategia corporativa por un lado y las estrategias de recursos humanos por otro. Y eso se nota mucho en esos síntomas que vemos en las empresas. ¿Dónde se ven esos síntomas? Eso lo vamos a ver más adelante. En los síntomas que se llaman KPIs. Ustedes entran a una empresa en recursos humanos y lo primero que tienen que preguntar es cómo están los KPIs de esa empresa. ¿Y qué son esos KPIs? Pues no son indicadores de medición, como cuáles, como rotación, como ausentismo, como enfermedades, como capacitación, como evaluación de clima laboral, evaluación de desempeño. Esos son los KPIs de las empresas medidos por recursos humanos. Si esos KPIs están en excelentes resultados, pues la empresa va avanzando. Está avanzando en este mundo tan caótico de incertidumbre. Pero si esos KPIs no están bien, implica que la empresa está enferma. ¿Y saben qué es lo peor? Que muchas empresas ni siquiera miden esos KPIs. ¿Por qué? Porque recursos humanos está en otras cosas. Está en cosas que sí son de recursos humanos, pero yo me he asombrado en los últimos años que mucha gente está en recursos humanos solo contratando, despidiendo y reclutando. Y ese es su trabajo, recursos humanos, ¿verdad? Los expertos a eso le llaman alimentar la bestia. Y solo pasa, ese es su trabajo. Reclutar, contratar, y no tiene otra labor estratégica. Y entonces ahí es donde recursos humanos no está impactando estratégicamente a la organización, no está posicionada dentro del negocio. Entonces, eso es muy importante. Entonces, la gestión de talento humano y la visión estratégica del negocio.
Muchas veces nos critican a los de recursos humanos porque dicen, este no está alineado al negocio. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de reclutamiento y selección, estamos hablando de contratación, estamos hablando de planificación. Sí, que ese es nuestro negocio, por supuesto que sí. Pero vamos a hablar con nuestros clientes internos, gerente de producción, gerente de ventas, gerente comercial, el gerente de banca, etcétera, y nosotros no tenemos ni idea a qué se dedica el negocio. No tenemos ni idea de cuál es, de qué le duele a ese cliente interno mío. Y llego yo hablándole de capacitación, mire, yo necesito 20 personas para el sábado porque vamos a capacitar y el sábado es el día que más vende. Entonces, cuando ese gerente de ventas va a hablar con mi jefe, dice, mire, Samara llega, no está alineado al negocio, quiere poner una capacitación el sábado, que es cuando más vendo, y me quiere doblar el brazo. Entonces, ahí es donde que el posicionamiento de recursos humanos se tambalea. No, recursos humanos tiene que estar alineado a esa estrategia, a ese negocio, hablar en números. Si no le mandan el reporte de ventas, si no le mandan el reporte de administración, debe de pedirlo. Si no lo invitan a la reunión gerencial, debe de irse desampado, como decimos en mi barrio, como decimos en la Kennedy, allá en Tegucigalpa. Hay que ir, hay que meternos en las reuniones. ¿Para qué? Para enterarnos de las circunstancias. Muchos gerentes de recursos humanos, jefes de recursos humanos, no van a esas reuniones, no se enteran de que la empresa en enero va a traer una nueva máquina, va a traer una nueva tecnología, y para eso necesita contratar unos ingenieros, necesita contratar unos diseñadores gráficos, no se entera. 15 días antes de que empiece el proyecto le dicen a recursos, hey, pero usted sabía que aquí necesitamos unos ingenieros. No sabía. Y empieza a hacer un proceso de reclutamiento mal hecho porque se lo comió el tiempo. Se lo comió el tiempo. Y ahí es donde volvemos a lo mismo. Recursos humanos no está alineado al negocio. Entonces, ese tipo de cosas son importantes. Estar en esa línea estratégica. Algo también que vamos a platicar son las tendencias, cómo después de lo que pasó con el COVID, los cambios que hubieron y cuáles son las tendencias para 2023, 2024, qué viene la vuelta a la esquina con respecto a eso. Esa es la gestión de administración. También hablar un poquito, la base de esto es el diseño organizacional. Yo quiero impactar, tengo que tener controlada la estructura. ¿Y qué es eso de la estructura? Por ejemplo, yo como consultor voy a muchas empresas y le digo a los dueños de las empresas, a los gerentes, dice que cómo está su descriptor de puestos, ¿qué es eso? No, las descripciones, las funciones, las actividades. No, eso no lo ocupamos aquí, no lo ocupamos. No tienen diseño, no tiene un diseño organizacional, no tiene clara su organigrama, no tiene claro su descripción de puestos, no tiene perfiles, la gente no sabe. No, ¿dónde se ve esa problemática? En el malestar de los empleados, porque los empleados, con solo decir, mire, yo aquí tengo 5 jefes, todos me dan órdenes, son el dueño, los 4 hijos o los gerentes, y todos me dan órdenes, yo no sé cuáles son mis funciones, aquí me mandan a hacer esto, me mandan a hacer lo otro, y es un relajo. El proceso, la gestión estratégica de recursos humanos inicia en tener controlada la estructura, tener controlada los organigramas, tener descripciones de puestos adecuados para que todo el mundo sepa cuáles son sus funciones. Y saben lo que es peor, que de las descripciones de puestos surge el análisis de puestos y surge la evaluación de puestos. ¿Eso qué me va a dar? Me va a dar una futura escala salarial. ¿Qué me da eso también? Un plan de capacitación adecuado. Me da un buen plan de onboarding, como dicen en el mundo anglosajón, o un buen programa de inducción. Me da la base para tener un buen programa de formación. Imagínense para cuántas cosas se necesitan las descripciones de puestos y en muchas empresas ni siquiera los tienen. ¿Verdad? Un consejo, y ahí les rompo el primer paradigma para los que están en esa línea de recursos humanos. Ustedes entran a trabajar en una empresa, lo primero que tienen que pedir se llama Manual de Operaciones de Recursos Humanos. Manual de Operaciones de Recursos Humanos. ¿Qué debe de tener ese Manual de Operaciones de Recursos Humanos? Las descripciones de puestos, la última encuesta de clima organizacional, la evaluación 360 grados, la evaluación de desempeño, toda la información de los empleados,
tiene que estar ahí. Mucha gente dice, sí, pero yo eso todo lo tengo en el sistema. Aquí le rompo el segundo paradigma. Tenemos empresas del siglo XXI, por ejemplo, con Ministerio del Trabajo del siglo XX. Qué raro, ¿va? ¿Cómo así? Se da que en el séptimo módulo vamos a ver la parte de régimen disciplinario, me adelanto un poquito, pero imagínense, hay una controversia legal laboral entre un empleado y la empresa. Se trae al inspector del Ministerio de Trabajo. Adivinen, si llega ese inspector del Ministerio del Trabajo a la empresa, ¿qué es lo primero que pide? A ver, le mando un libro extra a quien me responda esa pregunta. ¿Qué es lo primero? Ajá, a ver. El expediente del colaborador. Exactamente, licenciada Karina. Exactamente. Lo primero que pide el inspector del Ministerio del Trabajo es el expediente del trabajador. Y yo, se los digo, yo trabajé en un banco que todo era digitalizado. Pero cuando llegó un inspector del Ministerio del Trabajo, ahí, como decimos aquí en San Pedro Sula, ahí la mula botó a Genaro. Le rompió los paradigmas porque al inspector no le cabía en la cabeza de que eso podía estar digitalizado. No, él quería ver el expediente. No habían políticas firmadas porque todo estaba digital. No había reglamento interno firmado. Entonces, aunque tengamos empresas del siglo XXI, tenemos que adecuarnos al siglo XX, a esas entes gubernamentales que todavía no les ha llegado un poco la tecnología, o de alguna manera son sus procesos internos que no vamos a criticar aquí. El punto es que tenemos que estar alineados con eso. Entonces, ese manual de operaciones de recursos humanos es fundamental. Ver los paradigmas humanos en las actualidades, procesos de reclutamiento, procesos de gestión, es muy importante tener los paradigmas. Los modelos de recursos humanos, miren, va a sonar un poco teórico, pero es real. Por ejemplo, en el mundo actual hay dos grandes gurús de recursos humanos. Hay un montón de gurús, pero los más gallones, como decimos, son dos. En el área latinoamericana es Hidalberto Chavenato, ¿verdad? Que es un brasileño portugués, imagínense, un brasileño portugués, que es el que ha escrito la mayoría de los libros de texto que se utilizan en las universidades latinas que hablan acerca de la gestión de talento humano. De hecho, el libro que les envié fue escrito por Alberto Chávez. Y el otro, en el mundo anglosajón, se llama David Ulrich. Y David Ulrich tiene un modelo de recursos humanos, que por ahí lo vamos a extender un poquito la próxima semana, que vamos a hablar de él, que es el modelo que a mí me gusta. Es el modelo que si yo trabajo en una empresa de recursos humanos, es el modelo que yo aplico, ¿verdad? Ahí lo voy a platicar, pero se los platico rapidito. El modelo consiste en que y tiene un famoso libro que se llama Recursos Humanos Champions o Recursos Humanos Campeones. Así se llama ese libro de David Ulrich. Entonces él dice que el trabajo de recursos humanos está en la parte operativa y él divide ese trabajo en 4 cuadrantes. La base de abajo, la base es experto administrativo y campeón de los empleados. ¿Qué es ser experto administrativo en recursos humanos? Tener expedientes al día, tener expedientes con todos los requisitos, por eso hay que hacer un checklist de los requisitos que tiene que tener expedientes, tiene que tener expedientes de capacitación, expedientes de todo lo que se necesita. Bueno, tener controlada su parte administrativa, tener información, por ejemplo, aquí en Honduras, que tenemos a cada rato inundaciones y todo eso, se inunda alguien que trabaja allá en la Lima. Al primero que llaman es al gerente de recursos humanos de la empresa. A ver, licenciado, ¿dónde vive nuestra gente? Usted tiene las direcciones de ellos, tiene los teléfonos, tiene el teléfono de la esposa para que pueda. No, fíjate que no tengo esa información. Entonces, ¿para qué recursos humanos está? Tiene que tener la información de los empleados. Eso se llama sistema de información de personal. Entonces, eso es ser experto administrativo, controlar todo, controlar sus programas, controlar capacitaciones, controlar expedientes, controlar procesos de reclutamiento y selección, los contratos, etcétera. Ese es ser experto administrativo. El otro cuadrante, campeón de los empleados, ¿verdad? Hacer la potra del martes, que muchas empresas no le entienden a ese, yo le llamo oxigenar mentes. La potra del martes
en la celebración de cumpleaños. Y se los digo aquí a los que trabajan en recursos humanos, no se permitan de que eso lo hagan empleados que no son de recursos humanos. Alguien dirá, ¿pero por qué? Mejor nos quitan trabajo. No, estimados. Vaya, les pongo el ejemplo. Hay un lugar, una oficina donde hay 20 personas y no hay nadie que celebre recursos humanos porque no es prioridad de recursos humanos. Entonces, alguien dice, hey, aquí todos cumplimos años, yo voy a tomar, ya que recursos humanos no lo hace, yo lo voy a hacer. Está bien, esa persona le celebra a 15 personas todos los días, al que cumple años le pone globo, le pone esto, le parten pastel, lo llevan a comer a 15 personas, pero hay 5 personas que no se llevan con esa persona. Hay 5 personas que no le celebran nada. Esas 5 personas son los que se convierten en los famosos empleados terroristas. Son los que llegan a su casa como queriendo decir, yo mañana me incapacito y no voy a trabajar. ¿Por qué? Porque por una situación tan efímera como un pastel. Porque aunque digamos, estimados, a mí no me interesa que me parta un pastel la empresa, no me interesa. Mentiras, todos tenemos una parte emocional, todos tenemos una inteligencia emocional. Y la gran mayoría nos vemos afectados o nos molesta, ¿verdad? Hay un famoso dicho en recursos humanos que dice, o todos coludos o todos rabones, ¿verdad? O todos arropados o nadie arropado, o todos en la cama o todos en el suelo. Son dichos que equivale a equidad interna. Equidad interna. Si tengo 500 empleados y me regalan 200 lápices, si le doy esos lápices a esas 200 personas, voy a tener 300 personas enojadas o molestas o diciendo, y a mí, ¿por qué no? Por eso es importante impregnar a la empresa con algo que se llama meritocracia, que ya vamos a ver más adelante, que se llama la parte de evaluación de desempeño. Pero esos procesos son importantes. ¿Y dónde se trabaja? En esa parte de ser campeón de los empleados. Ahora bien, esa es la parte operativa. Ahora pasamos a la parte estratégica. Las 2 cuadrantes de arriba es ser socio estratégico y ser agente de cambio. Socio estratégico, entender el negocio. ¿A qué se dedica mi negocio? Entender a qué me dedico yo como gerente de recursos humanos, como persona de recursos humanos. Hacer brillar a otros, aunque nos duela. Aunque nos duela. Por ahí en las últimas sesiones vamos a hablar del perfil de la gente que trabaja en recursos humanos. Pero recursos humanos no es la estrellita de rock. La estrellita de rock es los departamentos para los cuales funciona la organización. Si es una empresa de ventas, el principal departamento de esa empresa se llama ventas. Si es una empresa de producción, el principal departamento de esa empresa se llama producción, no recursos humanos, no administración. Nosotros somos departamentos que tenemos que hacer brillar a esos otros departamentos. Y mucha gente no lo ha entendido así. Y ese es un problema. Entonces tenemos que ser socios estratégicos. Socios estratégicos. Hacer brillar a nuestros clientes internos. Que son difíciles, que son complicados, por supuesto que sí. Pero hay que hacerlo brillar a ellos. Ese es nuestro trabajo. Y lo último es ser agente de cambio. Recursos humanos tiene que ser el primero que rompe los paradigmas organizacionales, hacia dónde va la compañía. Aquí en San Pedro Sula había una maquila famosa que se llamaba Sara Lee. Sara Lee. Y de repente Sara Lee, por esos cambios que suceden en el mundo, Sara Lee tuvo una nueva presidenta, entró una persona en el Reino Unido, Inglaterra, nuevo presidente del grupo, del holding, y preguntó qué negocios tenemos como empresas. Ah, tenemos maquila, tenemos esto, tenemos lo otro. Hey, pero nuestro negocio es comida. ¿Por qué tenemos maquila? Ah, pues no sé. ¿Saben qué? Vendan todo lo que sea maquila. Entonces vendieron Sara Lee. Eso creo que lo compró Heinz Brands aquí en San Pedro. O aquí en Centroamérica. Entonces, tenemos que estar alineados. Entonces, que tuvo que hacer recursos humanos, tuvo que alinear a la gente, a los ejecutivos, a los nuevos cambios, a los nuevos procesos. Eso lo vamos a ver también un poquito más adelante. Entonces, es importante que lo entendamos de esa manera. Esa es parte de la gestión estratégica de talento humano. Parte de eso tiene que ver también con esa planeación estratégica.
Y eso equivale a atraer y retener talento. Uno de los grandes problemas que tienen las organizaciones hoy día es cómo pueden retener gente, cómo pueden atraer gente, ¿verdad? Y en especial en nuestro país, por ejemplo, donde la mayoría de las empresas multinacionales o esas empresas que son fuertes en los mercados eh, son principales empleadoras porque invierten bastante plata. Invierten en sellos como el sello Fundarse, por ejemplo, ¿verdad? Creo que por ahí está la licenciada Mili, que trabaja en cosas. Son empresas que le invierten bastante plata a esa imagen de ser un buen empleador. Trabaja en el sello de mejor lugar para trabajar, por ejemplo. Porque es una estrategia organizacional. Es verse un buen empleador para que yo, recién egresado de la universidad o un técnico, yo quiera ir a trabajar a esas empresas. Pero yo, empresa emprendedora o empresa mediana, que lo que se habla de mí en el medio es que hay mucha rotación, hay muchos líderes poco capacitados, hay maltrato, entonces, ¿quién va a querer ir a trabajar ahí? ¿Verdad? Y ahí es donde que está la principal desafío en la actualidad de la gestión de talento humano, atraer y retener talento. Esa es la atracción y la retención, ¿verdad? Si estamos, por ejemplo, con los famosos millennials, que también es un tema generacional y los nativos digitales, pero los millennials son de los que les han vendido de que solo van a trabajar 5 años o quizás menos en la empresa y después van a buscar empleo. Eso pasa en Estados Unidos o México, por ejemplo. Pero acá tenemos el pequeño detallito que se llama pasivo laboral. No funciona tanto así. Entonces, ¿qué pasa? Estas personas se quedan, pero se nota que están un poquito maleados, por decir la palabra, dentro de la organización. Entonces, ¿qué hacer con ese tipo de empleado? ¿Cómo podemos motivarlo? ¿Cómo podemos retenerlo? ¿Cómo poder hacerlo atractivo dentro de su trabajo? ¿Cómo poder hacerlo más productivo? Esos son los trabajos de recursos humanos. El modelo de recursos humanos que les digo que vamos a reforzar la próxima semana. ¿Cuál debería ser el rol de recursos humanos también? El desarrollo organizacional. Miren, ¿por qué es importante el tema de que esas actividades de desarrollo organizacional impacten en el clima laboral? Usted quiere ver cómo está una empresa en su clima laboral, vaya a recursos humanos. Recursos humanos es el mejor parámetro para ver cómo está una empresa en temas de clima laboral. Así de sencillo. Y se suma a esto, que hay otro dato ahí, el 80% del clima laboral depende del jefe. Y si ese jefe no tiene capacitación, no tiene formación de líder, es simplemente un jefe, no un líder, recursos humanos pasa chambeando en cosas que debe de trabajar el jefe. ¿Como cuál? Llegó tarde el empleado, vaya a ser recursos humanos, que allá le hagan un acta de descarga. Así de sencillo. Y entonces recursos humanos se convierte en el verdugo de la empresa por trabajo que debería estar haciendo el jefe líder. Pero entonces, ¿qué tiene que hacer recursos humanos? Fácil. Tiene que formar a ese jefe. Por eso es importante, en la última sesión, que vamos a hablar un poquito del ABC legal. Porque ese ABC legal, el jefe lo tiene que saber. El jefe lo tiene que tener esa formación para que sepa el tema de vacaciones, el tema del régimen disciplinario, el tema del reglamento interno de trabajo. A veces los empleados les llaman la atención por X cosas, pero ni siquiera les han socializado el reglamento interno de trabajo. Entonces, ojo con esos detalles. Eso lo vamos a ver más adelante. Incorporar a las personas. Mire, el proceso de reclutamiento y selección, ¿por qué debe de hacerse bien? ¿Por qué debe hacerse de la forma más profesional posible? Porque ahí empezamos a enamorar a la gente, ¿verdad? Empezamos a decir, vente a trabajar conmigo que vas a entrar a una empresa que te va a valorar. Desde ahí se nota eso. Pero también, obviamente, y eso lo trabajamos mucho con gente, también el talento de fuera tiene que ir formado para poder eso. Porque algo que yo les digo a la gente en recursos humanos, tenemos que pensar a la gente que estamos metiendo en nuestra empresa. Si no lo hacemos bien, si no hacemos las preguntas adecuadas, si no aplicamos los procesos adecuados, no sabemos a quién estamos incluyendo en nuestra organización. Y ahí es un poquito peligroso.
¿Y saben lo que es peor? Aquí va otro paradigma que se rompe en recursos humanos. La mayoría de las empresas es, si el empleado camina en el agua, es de los mejores, es porque el jefe lo trajo, porque el jefe lo reclutó, porque el jefe lo contrató. Pero si la persona es de lo peor, es la gente que recluta recursos humanos, es la gente que contrata recursos humanos. Entonces, por eso que yo siempre digo, cuando hay procesos de reclutamiento y selección, recursos humanos está viendo 80% problemas y 20% talento. Imagínense, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué es eso de problemas? La persona llega a Choloma y lo primero que dice, no, yo vivo en Tres Caminos, Villanueva. No lo van a contratar, a no ser de que la empresa tenga una ruta de buses que pase por ahí, no tendrá ningún problema. Entonces, distancia, formación, perfil de puesto. Entonces, todo ese tipo de cosas es lo que va viendo recursos humanos, ¿verdad? Por ahí vamos a ver un poquito las fuentes de reclutamiento, las pruebas psicométricas, porque son importantes. Parte también de esta planeación estratégica es un poco la atracción y retención de talento y analizar el mercado laboral. Nuestro mercado laboral en Honduras es bien pequeño, estimados. Bien pequeño, súper pequeño. Por ejemplo, yo trabajé en Info y saben que los muchachos que egresaban ya estaban comprometidos con las empresas donde hacían sus prácticas. Ajá, y las otras empresas que necesitaban técnicos, ¿qué hacían? ¿Verdad? Entonces, el mercado laboral es bien limitado. Los ingenieros que se gradúan, ingenieros mecánicos, ingenieros industriales, ingenieros electricistas, que egresan de aquí de San Pedro Sula, son muy pocos para lo que está pidiendo el mercado. Entonces, algunos tienen que venirse de San Pedro Sula. ¿Y saben qué pasa? Muchos, perdón, tienen que venirse de Tegucigalpa. Y ahí es donde que es bien complicada la cosa. Por ejemplo, yo trabajé en Grupo Loable, y lo digo abiertamente, y muchos de los gerentes de mantenimiento me decían, ¿sabe qué, Lick? Necesito un técnico mecánico industrial, pero que sea de Luis Bográn, del técnico Honduras o del técnico alemán, y ya por último del Infop. De esos 4, 2 están en Tegucigalpa, y 3, digamos, con el Infop. Imagínense, porque Luis Bográn y el técnico Honduras están en Tegucigalpa. Entonces, si yo le decía, mire, yo le inclusive hay universidades también. Hay jefes que dicen recursos humanos, mire, aquí le traigo estos currículums. No, estos de estas universidades no me traigan. Es tremendo. Y ese es el mercado laboral que nosotros confrontamos en el área de gestión de talento humano. Por eso es importante el saber reclutar y saber seleccionar. Porque no es que borbotea el talento. Hay que buscarlo mucho. Yo sé, en el mercado, se lo digo con toda honestidad, yo he visto gente súper, mega, archi, recontra talentosa. Muy buenísima. Excelente. Pero tiene ciertas situaciones que lo hacen que lo eliminen de las entrevistas, ¿verdad? Entonces, ahí también está la contraparte. La empresa buscando talento y el talento buscando a la empresa, y eso tiene que haber un match. Ahí es donde que recursos humanos tiene que hacer su parte también. El tema de la estructura organizacional que yo les decía, reforzar un poquito el tema del diseño y un poco de evaluación de puestos. La contratación, porque es estratégica. El tema de los contratos hoy día son importantes, porque cómo contratamos, qué tipo de contrato le vamos a ofrecer o qué está buscando el talento. Imagínense que, por ejemplo, ¿por qué es eso? Y eso me adelanto un poquito. Hace 20 años, las empresas empezaron a ver desde que necesitaban trabajar un poco más con costos. Y empezaron a decir, ¿dónde podemos ahorrar dinero dentro de la planilla? Para los que no sepan, yo me gradué de perito mercantil y el área de recursos humanos, o el área de personal, digamos, en un estado de resultados, está en la parte de pasivos. Hay activos y pasivos, hay debe y haber. Y la parte de la planilla está en la parte de pasivos. ¿Cómo? En un costo de producción. Entonces las empresas, cuando tienen problemas de dinero,
de gastos, de costos, lo primero que es, abaratan costos. Y lo primero que abaratan, además de todo lo que hacen en la parte operacional, es también la parte de capacitación y la parte de planilla. Entonces, también hasta con esas cosas se tiene que luchar recursos humanos. Entonces, los primeros departamentos que se hicieron outsourcing, ¿verdad? Fue la parte de seguridad y la parte de aseo y la parte de IT, que es la parte de tecnología. Esos tres departamentos, y les cuento, en el mundo, una de las tendencias es que recursos humanos también está haciendo, en muchas empresas, tiene la tendencia también a que recursos humanos, hay muchos elementos que los está haciendo outsourcing, que los ha convertido en outsourcing, como la parte de reclutamiento y selección, que eso le llaman headhunting, la parte también de capacitación. Hay muchos elementos que las empresas o que el área de recursos humanos lo ha tercerizado, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema importante. Otro elemento dentro de esto es la parte de la remuneración, la parte de compensación y beneficios. Eso es fundamental verlo de manera estratégica. Les cuento, hay una pregunta que se hace en las encuestas de clima laboral que se tiene que poner de cajón y esa pregunta siempre sale negativa. Y que adivinen cuál es. La pregunta es si estás, si estás de acuerdo con tu salario. Esa pregunta siempre se hace y siempre sale negativa. No todos tenemos, nos gusta el salario que tenemos en la actualidad. Entonces, pero está la parte de compensación y beneficios. ¿Qué más puede ofrecer la empresa? Hay empleados que dicen, mire, a mí la empresa no me paga tan bien, pero hay un excelente clima laboral. Me da permiso suficiente, yo tengo un equilibrio vida-trabajo. ¡Wow! Y eso a mí me fascina, me da libertad, tengo esto. No gano como debería de ganar, pero eso me lo compensa. O por el contrario, hay empresas que tienen excelentes salarios, pero el empleado trabaja 24/7, 24/7. Y ahí es donde que se rompe el esquema estratégico, porque simplemente es compensación y beneficios. Eso lo vamos a platicar también. El proceso de inducción, porque es importante hacer un proceso de inducción, pero la base de esa inducción tiene que ser la descripción de puestos. Si la empresa no tiene descripciones de puestos o perfiles, simplemente lo están mandando a la guerra al empleado. Simplemente alguien le está enseñando a la zumba marumba, también como decimos por ahí. Entonces, el proceso de inducción es fundamental. Hay empleados que en su primera semana ya quieren renunciar porque no saben, no han comido, no saben dónde tienen que almorzar, no conocen la cafetería, no saben de cuál van a ser sus horarios, no sabe cuál va a ser su jefe, tiene 3 jefes, no sabe muchas cosas. Entonces, eso hace que el empleado poco a poco pierda fe en la empresa, ¿verdad? Entonces, eso es fundamental. Los expertos dicen que los primeros 3 meses de un empleado de una empresa son fundamentales para que esa persona se pueda pegar a la mata. En el mundo anglosajón eso se llama engagement, que también por ahí lo vamos a platicar. ¿Por qué es importante que la capacitación también sea estratégica? No solo es capacitar por capacitar. Yo creo que yo soy una empresa de venta, yo creo que aquí necesitamos capacitar en servicio al cliente. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Qué tipo de capacitación? ¿Servicio al cliente en qué? ¿En saludar? ¿En técnica de venta? ¿En hacer una experiencia? ¿Hacer la parte emocional? ¿En la parte de las quejas de los clientes? ¿En qué? ¿En qué van a capacitar? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la problemática? Por eso se basa dentro de un diagnóstico de necesidades de capacitación y que de ahí genera un plan de capacitación para ventas, para producción, para todas las... para todas las áreas, porque tiene que haber una capacitación para todo. Si solo se capacita un área y no se capacitan las otras, es complicado. También dentro de los KPIs hay problemas de rotación. Muchos en su entrevista de salida dicen, no, me voy porque el departamento tal me hacía la vida de cuadrito. Entonces ahí vienen otras técnicas como los team building, como los workshops, hacer actividades para que haya equipos de alto rendimiento. Así de sencillo, pero eso es parte de lo que vamos a platicar de la capacitación. El clima laboral como una ventaja competitiva. Miren, qué importante el clima laboral, qué importante. Parte de eso está
el tema de los procesos de la gestión misma de talento humano, la contratación, la remuneración, bueno, esto lo platicamos. La sesión quinta vamos a platicar un poco del performance management. ¿Qué significa eso? Es la administración o la gestión del desempeño. Una empresa no puede solo tener un desempeño de empresa, tiene que medir el desempeño de los empleados o viceversa. No solo medir el desempeño de los empleados y el desempeño de la empresa. Entonces el modelo que realmente que es un modelo que a mí me encanta, y aparte que yo trabajé en cervecería hondureña, el modelo de la antigua empresa dueña de cervecería, que es que es Miller. Me encanta ese modelo de performance management, que ahí lo vamos a platicar. ¿Por qué esa evaluación estratégica tiene que ser, perdón, por qué la evaluación de desempeño tiene que ser estratégica? En algunas empresas eso lo amarran a remuneración. De acuerdo a cómo salió la persona, en su evaluación de desempeño, le hacen un ajuste de salario o un aumento de salario. Pero eso depende mucho de la estrategia de organización. ¿Qué quiere hacer la empresa con ese proceso de desempeño? Yo, en lo personal, soy de los que es bueno aplicar la evaluación de desempeño, pero además de eso, aplicar algo que se llama evaluación 360 grados. ¿Por qué? Porque hoy día la parte de servicio al cliente es fundamental. Para ustedes, algunos de ustedes que han trabajado en empresas que se han certificado en las normas ISO, por ejemplo, especialmente la de calidad, esas pruebas, esas normas han evolucionado a tal grado de que hoy día la prioridad de ellos se llama servicio al cliente. En los 90s era procesos, gestiones. Después era la importancia de la alta gerencia que diera las autorizaciones, que siempre ha sido importante, pero eso le daban la importancia máxima. Y hoy día la mayoría de estas normas le da importancia a la parte del servicio interno y al servicio externo. Servicio al cliente interno y servicio al cliente externo. Por eso es importante la aplicación de la evaluación 360 grados. ¿Por qué? Porque a mí me evalúan mis pares, por eso se llama 360 grados. Me evalúa mi jefe, me autoevalúo yo, me evalúan mis pares, y si tengo subalternos, me evalúan ellos. ¿Qué hace eso? ¿Qué hace que me evalúen mis pares? Es el servicio que yo presto, ¿verdad? Y eso lo vemos en muchas empresas que son muy buenas con el servicio externo, servicio al cliente externo. Wow, cómo atienden al cliente externo, pero llega fulanito del departamento de compras y no lo atienden bien. Ah, no, espérese, mañana le atiendo. Llega alguien de ventas que quiere que el pedido salga rápido porque el cliente le está pidiendo. No, no, no. Entonces, la evaluación 360 grados lo que hace es que va menguando esas limitaciones de servicio al cliente. Pero bueno, hasta por ahí también lo vamos a platicar. Algo que es fundamental hoy día es la parte de la calidad de vida, el bienestar organizacional. De hecho, muchos departamentos han evolucionado y hoy día también se llama departamento de bienestar. En algunas empresas que he visto en el mundo cambiaron de personal a recursos humanos, a capital humano, y hoy día se llama departamento de bienestar. Imagínense, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque tienen que ver la parte de higiene y seguridad, la parte de calidad de vida, ¿verdad? Especialmente empresas japonesas, en las cuales dentro de su jornada de trabajo han metido cuestiones fitness o temas en la medición de las cafeterías, comidas más saludables, empresas como Google, ¿verdad? Inclusive Amazon, que tienen islas de comida para sus empleados, inclusive oficinas donde hay también bicicletas o áreas o gimnasios. Eso es parte, alguien dirá, pero es que mi empresa no tiene presupuesto para eso, pero no se necesita gran cantidad de dinero, sino a la toma de decisiones. Por ejemplo, el de compras va a hacer una inversión de comprar 20 sillas para los empleados y compra las sillas más baratas del mercado y que generalmente son las sillas menos ergonómicas posibles.
Y ahí es donde que vemos que los empleados tienen problemas de dolor de espalda, tienen problemas de incapacidades. Y uno se pregunta, el de recursos humanos me pregunta, pero ¿por qué ha aumentado las incapacidades de dolor de cuello? ¿Que por qué les duele la espalda? ¿Que por qué tienen problemas del túnel carpiano? ¿Por qué les duelen los dedos? Porque tienen cuestiones poco ergonómicas, porque su silla, su mesa no son ergonómicas. Las compraron por precio, pero no por ergonomía. ¿Y saben qué? Al final eso se volvió súper carísimo por las incapacidades que tienen los empleados. Ojo con esos detalles. También parte de eso está que recursos humanos tiene que trabajar en el proceso de sostenibilidad organizacional. Recursos humanos tiene que trabajar en el proceso de sostenibilidad de la empresa. También hablar parte de la importancia de la gestión de talento humano con respecto a la evaluación de recursos humanos como tal. ¿Cuáles son sus KPIs? ¿Por qué es importante medirlos? ¿Por qué es importante saber la rotación y por qué se me está yendo la gente? ¿Por qué la gente se me ausenta? Digamos, hace 15, 20 años aquí en las maquilas del norte se llegó a tal extremo de que los lunes tenían que hacerse rifas de electrodomésticos para bajar la rotación, para bajar el ausentismo, porque los empleados no llegaban. Pero ¿cuál era el problema? La mayoría de los empleados vivían en zonas, en ciudades que no yo le llamaba ciudades de paso, como Villanueva, como Choloma, como El Progreso. Te venían a trabajar a San Pedro Sula, pero ellos, ¿de dónde eran? Eran de Colón, eran de Santa Bárbara, eran de Copán, de Occidente. Entonces, ¿qué pasaba? El fin de semana se iban para su pueblo, ¿y qué pasaba? No venían a trabajar el lunes en la mañana. Entonces, fueron mejorando los procesos de reclutamiento y selección, fueron ampliando los perfiles de la gente que iban a contratar en sus áreas aledañas o tener rutas específicas, y mejoraron la parte de esos KPI, pero también la parte de higiene y seguridad con la parte de las horas seguras, ¿verdad? Algo que es admirable para los que han ido. Si entran a una maquila, el gerente de recursos humanos parece supervisor de producción, porque anda viendo las cosas que le van a medir. Por ejemplo, recuerden que en las maquilas les miden algo que se llama RAP o FLA, ¿verdad? Para las textileras, pero en el caso de las maquilas como tal, les evalúa RAP. ¿Y qué es eso de RAP? Es WRAP, ¿verdad? Es un ente certificador de maquilas que viene a certificar, valga la redundancia, de que las maquilas están produciendo dentro de un marco legal adecuado. ¿Cómo qué marco legal adecuado? Por ejemplo, no trabajar más de 60 horas a la semana, que esa es la máxima legal. Que el layout de la maquila esté adecuado, que esté bien señalizada el área de producción, que la gente esté cumpliendo con sus herramientas y equipo de higiene y seguridad, que tenga las puertas de salida bien señalizadas, que tenga el comité de higiene y seguridad establecido, y todo eso también lo administra recursos humanos. Por eso en muchas empresas, dentro del organigrama de recursos humanos, el supervisor o coordinador de higiene y seguridad depende de recursos humanos. Para que vean por qué es importante ese proceso. Por qué es importante también la evaluación de la gestión. Vamos a platicar también ya en el último proceso las tendencias de recursos humanos, las tendencias de la gestión de talento humano. ¿Qué viene a la vuelta a la esquina? Se le va a hacer? ¿Qué se le va a medir a la gestión? ¿Por qué va a ser? ¿En qué se va a tener que centrar recursos humanos para 2024? Y vamos a hablar un tema no menos importante, que es la legislación nacional con respecto al tema legal laboral. Platicar un poco del régimen disciplinario, por qué es tan importante enseñarle a priori a los empleados sobre el régimen disciplinario, no a posteriori, porque el problema es que si lo hacemos a posteriori, el empleado siente que recursos humanos es un verdugo. No, es de enseñarle, es de socializar el reglamento interno de trabajo. La ley dice que hay que pegarlo o hacer como hacen algunas empresas, que lo mandan a hacer libritos y se lo entregan a los empleados, y todo, como recuerden lo que hablábamos,
que tiene que quedar evidencia, el empleado firma una responsiva de que leyó o que se le hizo la inducción del régimen disciplinario y todo queda en el expediente. Cuando hay una problemática, hay una controversia, como dicen los abogados, el empleado va a decir, no, a mí yo no sabía nada de que me iban a que esa era una falta grave, yo no sabía. Pero si yo no demuestro eso, yo no tengo evidencia en el expediente, ¿cómo lo comprueba? El empleado va a decir, no, a mí nunca me enseñaron el reglamento interno de trabajo, yo no sé, ¿verdad? Entonces, por ahí vamos a platicar por qué es tan importante platicar el tema del régimen o del reglamento interno de trabajo, ¿verdad? El proceso del régimen disciplinario que es en nuestro país una zona gris. Eso lo vamos a platicar y por ahí les voy a mandar, si no lo tienen, les voy a mandar el código del trabajo. Inclusive ya pueden irme haciendo preguntas que tengan o dudas, consultas en ese tema de la parte legal laboral, porque es importante también aclararlo. Y es un tema bastante amplio, por eso ya desde ahorita les puedo ir diciendo que toda pregunta que tengan temas de legal laboral me la vayan haciendo. ¿Por qué es importante saber de este régimen disciplinario? Recuerden de que el proceso o el régimen disciplinario en Honduras es un gran océano que se alimenta de muchos ríos. ¿Cuáles ríos? De todas las leyes del país. Por ejemplo, ahí en las empresas hablan de acta de descargo, por ponerles un ejemplo. Pero en el Código del Trabajo, en ninguna parte dice que hay que hacer acta de descargo, así como literalmente. Pero, y antes de hacer esa acta de descargo, hay que hacer un citatorio, una invitación al empleado para que llegue esa acta. Tampoco está. Claro, todas estas cosas se ponen en el reglamento interno de trabajo, pero en el Código del Trabajo de Honduras no existe eso. ¿Dónde dice que el citatorio? En la Constitución de la República. En la Constitución de la República. Imagínense. En el reglamento interno de trabajo ya menciona o debería mencionar cuál debería ser el procedimiento, llamado a atención verbal que queda por escrito, un llamado a atención por escrito, un citatorio, acta de descargo y después suspensión y si amerita, despido. Pero ¿cuál es la importancia ahí? Que recursos humanos, que el jefe puedan ser eso, líderes y hablar con el empleado y decirle, ¿y usted, maestro, por qué está llegando tarde? Cuénteme, ¿cuál es su problemática? Ah, no, mire que ayer mi hijo estaba grave y está en el hospital o está en el seguro. Ah, hombre, ¿y hay alguna evidencia o algo? Sí, sí, mira que hice esto. Eso nos humaniza, eso nos permite ser líderes, pero si yo voy directamente a la yugular, el empleado dice, wow, yo aquí doy la espalda por esta empresa, de remate se me enferma el hijo y de remate esto, ni siquiera me preguntan cómo estoy y de remate me suspenden y de remate me quitan el día, de remate me maltratan. Yo creo que esta empresa no vale la pena. Y muchas veces esos empleados renuncian, pero en la mayoría de los casos, por el famoso pasivo laboral, el empleado se queda. Y ese empleado se queda haciendo qué? Siendo el empleado terrorista, siendo el empleado negativo, siendo el empleado que dice, no, esto aquí nunca funciona, no, eso nunca va a pasar, no, eso aquí, ustedes solo inventando cosas pasan, no, ustedes solo más trabajo me traen. O sea, pero atrás de ese empleado terrorista, ¿qué hubo? Un mal jefe, malos procesos. ¿Por qué se hizo así? Porque no creo de que fue porque se hizo un mal proceso de reclutamiento y selección, porque posiblemente sí tuvo que tener alguna entrevista, sí tuvo que ser evaluado en su periodo de prueba, sí un jefe tuvo que haberlo visto de sus actitudes y todo eso. Por lo tanto, ese empleado es así porque algo lo ocasionó. Esas son las partes que recursos humanos tiene que ir viendo. Bueno, pregunto, ¿qué es lo primero? Y otro también, quien me contesta esta pregunta, también le voy a regalar otro libro. ¿Qué es lo primero que debemos de tener cuando ponemos un negocio? A ver, ¿quién me contesta? ¿Qué es lo primero que debemos de tener cuando ponemos un negocio?
Ujú. Pueden escribirlo también en el chat ahí, en el chat, no hay ningún problema. Ahí lo vamos a ir viendo. ¿Qué es lo primero que debemos de tener cuando ponemos un negocio? A ver, ¿quién se anima? Como, Los como saber procesos qué es lo que queremos, Ajá, sí, muy bien. el Ese está. objetivo, pues. Ok, perfecto, muy se debe bien, muy tener bien. un plan estratégico, Ajá, plan procesos, estratégico, procesos. manuales, reglamentos. Digamos, Y el las famoso, personas. ajá, las personas, el talento, el dinero inclusive, o un plan de investigación de mercado. Créame lo que es el del 2 en adelante. El número 1, miren, se llama filosofía. ¡Wow! Ahí le rompo otro paradigma. ¿Saben qué? Cuando yo he dado esta respuesta en temas con empresarios, con clientes, me han dicho, o sea, y eso se come el IC. Pues sí, fíjense que ese es uno de los grandes problemas también de la empresa actual, que tiene todo, tiene tecnología, tiene gente, tiene presupuesto, tiene procedimientos, tiene todo, pero su filosofía no la aplica. Inclusive yo he llegado a empresas donde que el jefe le dice al de recursos humanos, ¿sabe qué, Lick? Ahí en internet, búsquese una buena visión, búsquese una buena misión, búsquese unos valores ahí y los pegamos en las paredes y nadie transpira esos valores. Y ese es un trabajo súper, mega, recontra, archi importante que tiene que hacer recursos humanos. Alinear esa visión estratégica y bajarla a los empleados. Básicamente eso es lo que se busca. ¿Por qué? Porque en la empresa hay tres protagonistas. Hay tres protagonistas. Y muchas veces no lo sabemos, pero sí hay esos tres. Primero, la empresa es el protagonista principal, digamos, pero no queda más también que las personas. Las personas son importantes. La cadena de valor, la cadena de valor es importante, ¿verdad? Entonces, la pregunta aquí es, no sé si me están escuchando. Hola. Sí, sí se escucha bien. Ok. Sí, sí se ve la presentación, ¿verdad? Sí, Ok. vemos a Sí, Cristiano Ronaldo. ok, ok. Perfecto. Entonces, aquí miren, hay una pregunta. ¿Qué busca la empresa? Miremos ese video, Cristiano Ronaldo. Está enfocado. Ese es un pasaje futbolístico súper famoso. Dicen que el tipo saltó casi 2,5 metros, quizás 3, para meter ese gol. Increíble. Increíble. Entonces, ¿qué busca la empresa? La empresa, estimadísimos, busca generar riqueza. Busca generar riqueza. Hay muchas personas que no lo logran entender, que solo que sea una ONG, e inclusive la vez pasada alguien me dijo, no, las ONGs también requieren buscar presupuesto, tener presupuesto para poder sobrevivir. Una empresa, y eso es una enseñanza que quiero que se lleven hoy. Una empresa no la fundaron simplemente por ser empresa, sino porque busca generar riqueza, busca generar ganancias. Nadie, ningún fundador de empresa la hizo simplemente para ver qué pasaba, no. Buscaba generar riqueza. Ahora bien, ¿qué busca la gestión de talento humano? Pues ya me adelanté un poquito. Busca alinear, busca alinear el trabajo y la mente de los colaboradores con las metas de la empresa. Ojo con eso, porque hay mucha gente que no logra entender eso tampoco. La gestión de talento humano, te repito, busca alinear el trabajo y la mente de los colaboradores con las metas de la empresa. Y a veces eso es mal entendido porque también depende mucho del líder de recursos humanos, que dice el empleado, no, es que
el encargado de recursos humanos, líder de recursos humanos, jefe de recursos humanos, coordinador de recursos humanos, gerente de recursos humanos, es demasiado pro empresa. Imagínense. O por el contrario, los gerentes o sus socios o sus clientes internos, no, este es demasiado pro empleado. No, recursos humanos realmente tiene que encontrar un equilibrio para poder alinear los procesos de la empresa con los procesos de los empleados. En la actualidad, para ser exitosos en la gestión de talento humano es de saber administrar el talento. Ese talento, esa gente difícil, esa gente complicada, esa gente buena inclusive, también hay que saberla administrar adecuadamente. Decía don Germán Leicelar, un famoso abogado laboralista, decía, no podemos tratar igual a los desiguales. Sí hay que generar una equidad interna, sí hay que buscar una equidad interna, pero no podemos tratar igual a los desiguales. Todos somos desiguales, todos somos diferentes, todos tenemos culturas diferentes, todos tenemos pensamientos diferentes. Por lo tanto, tenemos que aprender. Recursos humanos lo que tiene que aprender es administrar ese talento, saberlo administrar y saber gestionar el conocimiento. Hacer que la empresa funcione adecuadamente para generar riqueza, para generar confianza. Ahora bien, y estas son preguntas que ahí se las dejo, se las voy a dejar para que las analicen en su casa, en sus tiempos libres, es si recursos humanos realmente es importante para la empresa. Créalo que yo me he encontrado dueños de empresas hoy día, en estos tiempos, que me han dicho, yo creo que recursos humanos no es importante para la empresa. Yo creo que inclusive voy a contratarme a alguien a outsourcing, que solo venga 2 horas y que ya. Pero tiempo después me ha dicho, no, fíjese que me va a tener que ayudar a buscar un coordinador, un jefe, porque sí es importante tener a recursos humanos. Otra pregunta, ¿en qué se debe de centrar la gestión? Insisto, tenemos que trabajar ese modelo. El modelo el que más me gusta, como les decía, el de Elby Ulrich. Y por último, ¿qué pasa con los líderes de recursos humanos en las empresas hondureñas? ¿Qué opinión nos merecen? Yo en lo personal a veces me he encontrado, inclusive cuando daba la clase de maestría, que había muchos gerentes, muchos jefes, no la tenían clara en recursos humanos. No la tenían clara. Lo peor que puede pasar en una empresa es que un gerente no tenga clara su vocación en recursos humanos. Y créanlo, que cuando veamos el perfil de recursos humanos, vamos a aclarar de que tiene que haber mucha vocación. Nos tiene que gustar trabajar con la gente. La gente nos tiene que ver que somos sensibles, la gente nos tiene que ver que somos originales, que nos agrada lo que estamos haciendo. La gente nos ve de esa manera. Dar un valor agregado sobre las cosas. Pero muchas veces nosotros somos el resultado de lo que está a nuestro alrededor. Por eso es que dentro del perfil que yo digo que debe de tener el de recursos humanos, tiene que tener un componente fuerte de alta autoestima. Tiene que tener una buena salud mental, una buena inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque si hay un departamento criticado, si hay un departamento que no es bien recibido en las empresas o bien evaluado, es recursos humanos. De hecho, la mayoría de la gente piensa que recursos humanos no hace nada. La mayoría de la gente piensa que recursos humanos pasa todo el día en otras cosas, no está enfocado, solo se dedica a hacer fiestecitas, a hacer comilonas, pero piensa que eso es lo que hace. Es muy difícil, siempre recursos humanos sale a la palestra en las cosas malas, pero en las cosas buenas es bien difícil que las personas digan, wow, esto lo hizo recursos humanos, qué lindo, qué precioso, qué gran departamento de recursos humanos tenemos. Es bien difícil. Es bien difícil. Y a los que se van a dedicar a este rubro, no les estoy menguando las ganas, sino que yo les estoy diciendo de que hay que tener un gran componente de inteligencia emocional y de fortaleza mental en recursos humanos. Porque además de que tenemos que aprender de autofelicitarnos, porque es bien difícil en los contextos empresariales
que Recursos Humanos siempre lo feliciten. Por la experiencia que yo he visto, es bien complicado. Ahora bien, ya vimos, miren el contexto que vimos de esas situaciones, de lo que viene la gestión de talento humano. Hay que hablar de lo macro a lo micro. De lo macro es cómo están las empresas hoy día, cómo están las sociedades, qué retos y amenazas están teniendo estas empresas, por qué las empresas están complicadas, por qué las sociedades también están complicadas. Dice Peter Drucker, que es el padre de la administración moderna, la organización basada en el conocimiento requiere, pues, que cada uno se haga responsable de los objetivos, la contribución y hasta la conducta. Ya no es que en la masa el empleado se podía excusar, no, ahora no, nos miden casi individualmente mi resultado, mi contribución. Por eso que hasta el nombre de los empleados ha cambiado. Ya no solo se nos dice trabajadores, ya nos dicen asociados, nos dicen colaboradores. Precisamente por esos pensadores que dicen el empleado es un colaborador, es un asociado, es un elemento importante, es una persona que impacta en los resultados de la calidad del producto. Ya no solo somos un ente que presta una fuerza laboral, sino que damos otras cosas, damos calidad, damos sensibilidad, damos buen servicio al cliente. Pero todas esas cosas también, el mundo genera cambios, genera procesos, genera desafíos para el hombre, para las empresas, para las sociedades. Por ejemplo, los mercados globales, los bloques y tratados comerciales, los escándalos financieros y éticos. Y cada una de estas cosas ha traído cambios a las empresas, a las sociedades. Por ejemplo, los escándalos financieros y éticos que generó de que las empresas, además de que tuvieran el régimen disciplinario, reglamento interno de trabajo, código del trabajo, contrato de trabajo, metieran los famosos contratos estos elementos éticos, ¿verdad? Los códigos de ética, correcto, las líneas éticas, ¿verdad? Porque ya no solo el empleado podía acusar al jefe, podía dar una retroalimentación, hacerle la evaluación de clima laboral o la evaluación 360 grados, pero él decía, este jefe va a saber quién fue, por lo tanto yo necesito ser anónimo, yo necesito escribir en una línea ética o llamar en una línea ética que tal en jefe está haciendo tal cosa. Estos son los escándalos financieros y éticos. El terrorismo hizo cambios a partir de 2001. Las certificaciones y la responsabilidad social empresarial también generan cambios. En muchas empresas eso no lo han entendido. Que en muchas empresas para poder entrar a otros mercados, a negociar productos, a diversificarse, tienen que tener unas certificaciones. El aplanamiento de la jerarquía también es importante. Las empresas quieren producir más con menos gente. En los 80s, 90s, por ejemplo, Procter & Gamble, que es una empresa grandísima, decía, tenemos 45,000 empleados y decían, wow, qué gran empresa. Ahora tienen cualquier cantidad de menos empleados y producen más de lo que producía hace 20 años, hace 30 años. Altas exigencias en la productividad también eso. La inteligencia emocional, ya no solo nos miden por el coeficiente intelectual, nos miden por la inteligencia emocional, cómo nos relacionamos con los demás, qué hacemos con los demás. La movilidad, la parte financiera, ya ahora nosotros tenemos nuestro banco en el teléfono. Cuando ustedes escuchan sobre los bancos, lo primero que preguntan es las plataformas. Hey, ¿cuál es la mejor plataforma de los bancos en Honduras? No tal banco, porque ese banco, la plataforma es amigable, wow. Eso es lo que habla la gente, porque eso es lo que esa es la evolución de los bancos. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo aquí de Banco Azteca, por ejemplo. Banco Azteca rompió el servicio al cliente bancario. Yo me gradué de perito mercantil en el Jesús Miazalba, allá en Tegucigalpa. Y todo el mundo quería trabajar en los bancos tradicionales, en Banco de Occidente, en Banco Atlántida. Ahí estaba surgiendo Ficosa, estaba Sogerin, estaba Banco Capital, vaya bien, los bancos viejos. El punto es de que pero trabajaban, ¿por qué? Porque trabajaban de lunes a viernes. De lunes a viernes, nada, de esos bancos ninguno trabajaba el sábado, ninguno trabajaba el domingo. Pero vino este banco y dijo, ¿saben qué? Nosotros abrimos 365 días
Así que, ¿qué hizo eso? Que la empresa, que estos bancos tuvieran que abrir o contratar empleados que trabajaran los fines de semana, abrir turnos o abrir sucursales que abrieran fines de semana. ¿Por qué? Porque la competencia de este banco les rompió el paradigma. Tuvieron que invertir en ATMs, tuvieron que invertir en autoservicios, etcétera. Entonces, para que vean la importancia de esas cosas, la inteligencia, la movilidad, las absorciones, las alianzas, el famoso BGA, no sé si se acuerdan, BGA, Bancasa, después se llamó HSBC, hoy día se llama Davivienda. Y eso ahí tiene que estar de por medio de recursos humanos, tiene que estar en esos procesos de reestructuración, de estar bendiciéndole a la gente los cambios, las nuevas dinámicas, las nuevas políticas, los nuevos procesos, la misión cambia. Bueno, ahí tienen que estar recursos humanos. La naturaleza, el cambio climático, la gestión del conocimiento, las empresas de servicio al alza, las generaciones, los millennials. Miren, hoy día la mayoría de los jefes, y esto es importante que lo sepan, ya casi estamos en tiempo, pero quiero terminar este punto. ¿Quiénes son los jefes de los millennials ahorita? Los que son generación X. Y la generación X y los millennials son diferentes. Los nativos digitales son diferentes. Son diferentes, todos son diferentes, tienen diferentes formas de ver la vida, diferentes formas de ver los trabajos. Pero el generación X son de los que quieren que el empleado llegue a la hora, salga a una determinada hora o se quede trabajando después, que salude, que diga buenos días. Eso, porque así fueron formados. Cuando estos generación X, que somos la mayoría de los cuarentones, cincuentones, cuando ya salgamos del contexto laboral, los nuevos jefes van a ser los millennials, que tienen otro pensamiento diferente a los nativos digitales. Entonces, siempre, y recursos humanos, la gestión de talento humano tiene que saber cuáles son las ventajas y desventajas de esta generación. El crecimiento de las pymes también, la competencia y rentabilidad, las necesidades del cliente y el mercado. El mercado pide tantas cosas diferentes. El cliente quiere cosas diferentes. Y más que todo hoy, toda la mayoría de estas empresas, inclusive las multinacionales como Starbucks, como todas estas empresas que están orientadas al tema de servicio, dicen, no, lo que estamos ofreciendo son cuestiones emocionales, una experiencia. Y eso lo vemos mucho en nuestro mercado, especialmente, por ejemplo, aquí tenemos compañeros que trabajan en áreas de servicio, en temas de cafetería o temas de servicio de venta de panadería. Entonces, la mayoría de esas competencias que hay aquí en San Pedro Sula o en el norte están implementando esas experiencias y eso lo vemos en sus redes sociales. En Instagram dice, aquí haciendo el mejor pan de casa que no sé cuánto, vengan y consuman. ¿Qué es? ¿Por qué? Porque el cliente dice, hey, yo voy a ir a tal lugar porque ahí ofrecen un pan de casa. Pero el cliente se puede confrontar con un empleado que esté capacitado o un empleado que no esté capacitado o que no tenga ni idea de lo que dicen en los anuncios en Instagram. Y lo que es peor, el guardia de seguridad. El guardia de seguridad es parte del servicio al cliente, por si no sabe. Entonces, eso también es importante. Sobrevivir en el trabajo, miren, adecuarse, las nuevas formas de trabajo en la evolución de los puestos de trabajo. Por ejemplo, un cajero de hace 20 años es diferente a un cajero en la actualidad. Díganselo a los cajeros de la colonia, por ejemplo. Ustedes van a supermercados La Colonia y ese cajero es bueno, realmente es un impulsador de ventas. No solo cobra, sino que ahí en la caja hay un calachero que le dice, mire, aquí tenemos este jabón, tenemos esto, está impulsando ventas. Y además de eso, vendemos Tigo y vendemos Claro. Alguna recarga y además de eso, va a donar los centavos para tal fundación. Evolución de los puestos de trabajo. Tenemos que adecuarnos a eso. Si yo voy con la mentalidad del cajero de hace 20 años o que solo voy a cobrar, no me voy a adecuar. No me voy a adecuar. Nuevas formas de trabajo, evolución de los puestos de trabajo, etc. Con esto termino, con este slide termino. Vamos a reforzar esta parte el próximo miércoles, pero con este slide termino. El empleo formal está terminando. En muchas empresas, por ejemplo, hay un estudio que la hizo una consultora en Chile, que se los voy a mandar también,
Por ejemplo, yo digo, me contrata una refresquera aquí en Honduras y me dice, Juan, vos vas a ser gerente de marca tal. Mi puesto va a durar si esa marca funciona en el mercado. Imagínense, yo pude haber renunciado a un puesto de trabajo a otra empresa y decir, yo en esta empresa voy a durar años. No, mi puesto va a depender si esa marca pega en el mercado. Entonces, ¿qué significa eso? Que el empleo formal está limitado a los resultados que pueda tener mi puesto o que pueda tener. Las empresas preparadas para el cambio tienen que preparar a su gente, tienen que prepararse para las megatendencias de los cambios que se están dando en el mundo. El tema del outsourcing también, muchas personas que egresan, especialmente los generación X, que egresan de sus puestos de trabajo, ya sea porque los despiden, ya sea porque renuncian, se vuelven consultores, imagínense. Entonces, hay muchas cosas, mucha gente en el mercado trabajando de outsourcing, freelance, part-time, muchas empresas, muchos empleados que ni siquiera pensaban hacer ese tipo de trabajo, hoy día son freelance, son outsourcing, son consultores, ¿verdad? Y eso es bueno y eso es malo al mismo tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué bueno? Porque hay mucho ofrecimiento, hay muchas cosas, pero también abaratan muchas cosas. Quizás algo que pueda costar 2,000 lempiras, hay muchas personas en el mercado que le ofrecen a 500 lempiras y eso abarata. Por una parte, para la empresa es bueno, pero para el mercado es malo. La movilidad, la comunicación, el tamaño del mundo se redujo. ¿Qué es eso? Que hoy podemos estar viendo el mundial que está pasando en Qatar y lo estamos viendo en vivo y en directo. Antes eso no pasaba. Empleados del conocimiento. A mí me pueden despedir hoy de una empresa, pero la empresa a mí no me puede sacar un chip, ponerme una USB en mi cabeza y sacarme todo el conocimiento. No, me pueden quitar la computadora, me pueden quitar todo, pero el conocimiento, la lista de clientes, la cartera de clientes, yo me la llevo. Y llego donde el cliente y le digo, mire, fulanito, ¿se acuerda? Ah, sí. Yo le atendía con tal marca, ahora le voy a atender con otra. Ah, sí, hombre, no hay problema. Esos son los empleados del conocimiento. Las empresas tienen que ser más flexibles, más versátiles. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, las farmacias. Si ustedes se acuerdan de hace 20 años, las farmacias eran la botica del pueblo. La gente iba a comprar medicinas. Si ustedes entran a una farmacia hoy día, parece un mercadito. Solo falta que vendan huevos. Venden de todo, venden refrescos, venden chicles, venden de todo. Eso se llama versatilidad, se llama flexibilidad. Pero al quien dice, no, yo me muero porque solo voy a vender un producto, y si ese producto no funciona, si ese producto sale del mercado, ¿qué pasa con ese negocio? Quiebra. Entonces, ojo, la versatilidad y la flexibilidad es uno de los grandes puntos importantes de las empresas hoy día. La revolución industrial, miren, estamos antes del COVID, estábamos llegando a la cuarta revolución industrial, la cuarta revolución digital. Se vino el COVID y evolucionó al 100%, al 110%, al 400% de esa revolución digital. Eso lo vamos a hablar el próximo miércoles. El Internet de las cosas, el Big Data, la inteligencia artificial y algo que no es menos importante es la importancia de tener un buen clima laboral como estrategia de retención de talento. Insisto, muchos empleados dicen, ¿sabe qué? No, hombre, yo prefiero tener un buen clima laboral, un buen jefe que me respete, que me dé tiempo, pero aunque me paguen un poquito, que me paguen, no me paguen tan bien, pero el clima laboral es importante para mí. O inclusive el ir a la graduación o a la celebración del Día del Padre, del Día de la Madre. No sé si les ha pasado, pero en muchas celebraciones del Día del Padre solo vamos, me parece Día de la Madre porque el padre está trabajando. Ese tipo de cosas suman a los procesos. ¿Quién debe de trabajar eso? ¿Cómo debe de trabajarlo? Es recursos humanos. Bueno, estimadísimos, como lo prometimos, me pasé casi 6 minutos, pero sí quería reforzar esta parte. Yo creo que no era menos importante platicarla, porque sí, de alguna manera, hoy día, ese tipo de cosas se nos permite verlo de esa manera. Así que estoy
terminando nuestra sesión de hoy. Gracias por el tiempo. Yo sé que por ahí algunos compartieron algunas preguntas en el WhatsApp. Lo vamos a ir platicando. No sé si tenemos alguna duda, alguna consulta ya para terminar. No sé si alguien escribió alguna pregunta. Básicamente un comentario o un aporte de Alex Pineda. Dice que los protocolos y los procesos son fundamentales también y esto ayuda a la operatividad. Bueno, un placer, estimados. Espero por ahí el próximo miércoles al inicio voy a dar un espacio para que si hay observaciones o preguntas o algo, inclusive lo pueden ir haciendo, como se los dije. A partir de hoy, yo soy su coach ejecutivo, soy su asesor, soy su consultor. Me pueden ir haciendo preguntas, consultas de temas específicos que tengan ustedes dudas, consultas y que yo les pueda servir con gusto. ¿Verdad? A ver, creo que alguien tiene una consulta. A ver, ¿cuál sería la consulta? ¿Cuál sería la consulta? Ajá, ¿cuál sería la pregunta? A ver, Buenas noches, Master. Sí, dígame. Disculpe, mi pregunta estaría, ya que usted mencionó lo que es el departamento pues, de atención al cliente y que va ahí incluido lo que es las guardias de seguridad, hoy en día realmente recursos humanos lo maneja, porque es que yo lo que entiendo es que son outsourcing, ¿verdad? Que ellos los contratan, pero esta es una área que está siendo bien afectada porque yo no tengo como una estadística o algún informe, pero sí he visto los índices de suicidio de los guardias de seguridad y de los ataques también que han pues asesinado a personas, ¿verdad? Entonces nadie los está capacitando, no se les está evaluando, solo se les está metiendo a la empresa ahí sin ningún tipo de filtro. Sí, sí, es correcto. Mire, Sentido yo, que por está ejemplo, pasando en esa parte. sí, por la experiencia que yo he tenido, yo trabajé en una empresa de retail que tenía dos tipos de guardias. Obviamente el guardia de seguridad del plantel, digamos, y los guardias que se iban a la ruta, ¿verdad? Una de las cosas que se planteaba con los encargados de los proyectos era precisamente que si ellos, exigirles de alguna manera que mejoraran el perfil de contratación. Es que ese es uno de los grandes problemas, que es un problema de la empresa, pero también de la empresa outsourcing, o sea, de nuestra empresa que contratamos el outsourcing, porque al final contratamos el outsourcing por supuestamente barato, ¿va? O por, y perdón lo que voy a decir con todo respeto, pero también algunas empresas lo hacen por una estrategia sindical, pero no me voy a meter en ese rollo ahorita. Ok, pero el punto es que siempre hay un encargado de proyecto. Yo como líder de recursos humanos tengo que exigirle a ese líder de proyecto dos cosas: que ellos capaciten a su gente, que ellos mejoren los procesos de contratación, de reclutamiento y contratación y selección, perdón. Y si acaso, por ejemplo, muchas empresas multinacionales lo han entendido bien. Por ejemplo, cervecería, Cargill, por ejemplo, por mencionarles un ejemplo, ellos en su cadena de valor, porque recordemos que la cadena de valor, ¿quiénes son? La gente, nuestra gente, los proveedores, el cliente, la tecnología, el producto. Entonces, cervecería dijo un momento, estos chavos no van a capacitar a estos guardias, entonces los vamos a capacitar nosotros. ¿Me doy a entender? Porque al final cervecería dijo, hey, si yo espero que San Isidro baje el dedo, vamos a tener problemas, vamos a hacer esto. Entonces, ¿qué haría yo como líder de recursos humanos? Hablar con el gerente de operaciones de la compañía de seguridad y decirle, mire, yo tengo un proceso de gestión de servicio al cliente y necesito que los guardias de seguridad también sean parte de ese proceso. El gran problema muchas veces es que los turnan bastante, es decir, no tengo al mismo guardia todos los meses, no tengo al mismo, o por la misma rotación que tienen ellos, cada 15 días me lo están cambiando. Es bien complicado. Esa es la pregunta, bien complicado. Pero ese guardia tiene que ser parte del sistema de gestión. ¿Por qué?
porque el guardia es el primero que recibe el cliente. Por lo menos ese guardia tiene que saludar, por lo menos tiene que decir amablemente, papito, estimadísimo, mire, según nuestra norma, usted tiene que poner el carro con la trompa para afuera. Él tiene que saberlo decir. Y si eso a mí me va a costar un problema en mi sistema de gestión, pues yo me voy todas las mañanas en la mañanita a decir, a darle esa explicación al guardia de seguridad. Mire, estimadísimo, el guardia, el cliente que venga con mucho tacto, que se estacione así, dile buenos días y ábrale la puerta. Si tiene alguna duda, ni modo, porque ahí nos tenemos que asegurar que mi sistema de servicio al cliente funcione. Y si yo tengo ese pedazo, ese vacío, esa situación, mi sistema no, porque el cliente va a entrar al área de servicio y va a decir, no, hombre, ese guardia capacítenlo, porque el cliente no sabe, el cliente posiblemente lo sabe, no lo sabe, no quiere saberlo si el guardia es empleado nuestro, no le importa. Lo que el cliente entiende es que fue maltratado por un guardia de seguridad que es supuestamente empleado nuestro. Entonces ahí tenemos que asegurarnos nosotros de que el guardia esté relativamente entrenado por nuestro sistema, ¿verdad? Pero bueno, no sé si hay alguna otra duda, alguna otra consulta. Ya nos pasamos ahí del tiempo. Les agradecemos muchísimo, estimados. Espero que les guste la dinámica, ¿verdad? Y siempre si hay alguna duda, consulta, no hay ningún problema, pueden escribir en el chat o escribir. Así que un placer. Estamos en contacto y cualquier duda, consulta, me escriben al WhatsApp. Buenas noches. Dios los bendiga. Amén, excelente, muchas gracias. Buenas Listo. noches. Bendiciones.